¿Buscas un vehículo que te ofrezca comodidad, practicidad, capacidad de viajar y un uso diario sin renunciar al estilo? En la búsqueda del vehículo perfecto que combine la agilidad urbana con la posibilidad de viajar, las Maxi Scooters han emergido como una opción cada vez más popular. Hoy en Más que Motos veremos algunos de los mejores vehículos que ofrecen un equilibrio ideal entre practicidad y comodidad. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. La tecnología y el confort convergen en el segmento de las Maxi Scooters, vehículos meticulosamente diseñados para elevar la experiencia de conducción tanto en el caos de la ciudad como en la serenidad de la carretera. Comencemos. Kymco Exciting 400i. Es un Maxi Scooter GT de media cilindrada con una estética moderna y un alto grado de confort. Un aspecto importante teniendo en cuenta que se trata de un scooter pensado no solo para ciudad, sino también para desplazamientos más largos y excursiones de fin de semana. Kymco ha provisto al Exciting de un poderoso motor de 400 centímetros cúbicos, el cual rinde una potencia de 35 caballos, con una entrega suave y lineal desde su régimen más bajo hasta alcanzar la máxima entrega a las 7250 revoluciones por minuto, y un vigoroso par motor de 37.5 Nm a 5750 revoluciones. Para lograr mantener la potencia y las prestaciones sin que le afecte la homologación Euro 5, los ingenieros han trabajado a fondo en el motor. Se han empleado balancines de baja fricción, un diagrama de distribución optimizado, además de rediseñar la cámara de combustión. Todo se ha hecho con el propósito de mejorar la respuesta del motor a la vez que mantiene un consumo moderado de 4.2 litros cada 100 kilómetros y un funcionamiento más refinado. Para acompañar estas mejoras, también se ha prestado atención a la transmisión, mejorando gracias a un variador completamente nuevo y a un embrague más eficaz. Los ingenieros asiáticos han puesto especial atención a la seguridad, incorporando dos pinzas de anclaje radial mordiendo dos discos delanteros lobulados de 280 mm en la parte delantera y un disco de 240 mm en la parte de atrás, ambos incorporando un sistema de ABS. En la parte ciclo han apostado por un chasis rígido cuya principal virtud es la agilidad en ciudad y la estabilidad al circular a altas velocidades por carreteras abiertas, unido a una horquilla delantera telescópica de 110 mm de recorrido y dos amortiguadores traseros con un recorrido de 107 mm que es regulable en precarga, ofreciendo un mejor compromiso entre confort y efectividad dinámica. La vida a bordo del Exciting S400 se ha cuidado, ofreciendo al piloto detalles de serie como las manetas de freno regulables y pantalla ajustable en altura en 5 niveles sin necesidad de herramienta. Pero lo más importante ha sido la reubicación del manillar y la rebaja de la altura del asiento, dejándola a 805 mm para integrar mejor a los ocupantes, resultando más cómoda la experiencia de conducción y la visibilidad de la instrumentación. Además, Kymco incorpora el sistema Neuro Navigation, diseñado para ofrecer un plus de seguridad a sus usuarios, y su sistema de navegación GPS es una de las funcionalidades más interesantes. Por último, destacar la capacidad de almacenamiento del Exciting S400, con hueco para un casco integral y algunos pequeños enseres, y cuyo acceso se realiza con la apertura del asiento del conductor, facilitando la operación. Esta hermosa scooter puede ser tuya por 6.990 euros. QJ Ford 4.0. Es un scooter que ha ganado bastante popularidad en los últimos tiempos, especialmente entre aquellos que buscan una opción práctica y versátil para la ciudad. Se destaca por su diseño moderno y elegante, combinado con una serie de características prácticas que la hacen ideal para el uso diario. Equipada con un motor de 350 centímetros cúbicos, ofrece una potencia suficiente para moverse con agilidad tanto en ciudad como en carretera abierta.
Este motor proporciona una buena aceleración y una velocidad máxima adecuada para el uso cotidiano, con una potencia de 33.2 caballos a 7500 revoluciones por minuto y un par máximo declarado de 35.5 Nm a 6000 revoluciones por minuto. Este scooter presenta un diseño atractivo y moderno, con líneas fluidas y detalles cromados que le dan un aspecto premium. Su panel de instrumentos digital proporciona toda la información necesaria al conductor de un vistazo, incluyendo el velocímetro, el cuenta revoluciones, el nivel de combustible y otros datos relevantes. También incluye conectividad Bluetooth para vincular el teléfono móvil y utilizar funciones como la navegación por GPS. Cuenta con iluminación delantera y trasera completamente LED, ofreciendo una excelente visibilidad. Bajo el asiento, la Ford 4.0 ofrece un amplio espacio de almacenamiento para llevar un casco integral y otros objetos personales. Cuenta con suspensión de la marca KYB, compuesta por una horquilla telescópica delantera y basculante con doble amortiguador trasero regulable en precarga. En cuanto a los frenos, tiene doble disco de freno delantero y un solo disco atrás, ambos con ABS de doble canal para garantizar una frenada más suave y segura. Tiene una cúpula ajustable variable desde la piña de mandos para hacerlo lo más cómodo y sencillo posible. Tiene un precio de 5.490 euros. Maxim TL508 es el mega scooter deportivo bicilíndrico de la marca taiwanesa, que se ha renovado incorporando un motor de mayor cilindrada y control de tracción. Cuenta con un diseño muy elaborado que le garantiza un interesante aire de sofisticación y deportividad, donde llama la atención su parte trasera que recuerda mucho a una moto deportiva por la forma estrecha y elevada. La altura del asiento es de 795 milímetros, una cifra que la hace accesible a personas de cualquier talla, contando con la posibilidad de estirar las piernas gracias a la prolongación de la plataforma reposapiés y relajar la espalda en el refuerzo lumbar que separa los puestos de piloto y pasajero. Bajo el asiento tiene capacidad para guardar un casco integral, aunque el hueco también puede aprovecharse para guardar dos cascos JET o bien otros objetos aparte del casco, como los guantes o un traje para la lluvia. Está impulsado por un motor bicilíndrico en paralelo de 508 centímetros cúbicos, capaz de brindar 45 caballos de fuerza a las 6.750 revoluciones y un par motor de 49.9 Nm a 5.250 vueltas. Su funcionamiento es fino y vigoroso en la entrega de par y potencia. Está dotado de control de tracción para reforzar su seguridad activa. Esta moto es apta para el carnet A2 sin necesidad de ningún tipo de limitación. La parte ciclo destaca por su planteamiento deportivo, ya que delante exhibe una horquilla invertida con doble tija y detrás un sistema de monoamortiguador lateral con botella de gas separado, con un sistema de regulación a través de un pomo con 6 puntos diferentes de ajuste. En cuanto a los frenos, dispone de dos pinzas de anclaje radial para dos discos delanteros de estilo lobulado de 275 milímetros, igual que el trasero, ambos con ABS. Todo esto hace que estemos ante un scooter con un destacado componente deportivo en su planteamiento dinámico. La transmisión secundaria es por cadena, lo que junto a un basculante de doble brazo son elementos más propios de una moto que de un scooter y colaboraron en esa filosofía deportiva. Destaca su completa y vistosa instrumentación compuesta por una pantalla TFT de 4.5 pulgadas a color, autoajustable y con 3 interfaces donde encontramos una pantalla central multifunción y un ordenador a bordo en la parte derecha. Por último, indicar que utiliza un sistema de llave inteligente para la puesta en marcha del motor. Esta mega scooter deportiva puede ser tuya por 10.499 euros. Honda Forza 750. El Honda Forza 750 es el modelo tope de gama dentro de la amplia gama de scooters de Honda, el cual se actualiza en 2025 con un diseño más deportivo y con distintas mejoras técnicas con las que se pone al día. Uno de los secretos del Forza 750 se encuentra en haber sabido moverse entre dos mundos, pues está a medio camino entre una moto y un scooter. A simple vista se asemeja a un scooter GT con muy buena protección aerodinámica,
un frontal afilado y moderno que ha sido rediseñado en esta última versión y que integra el doble faro delantero con unas luces diurnas con intermitentes, las que puedes activar. Un recurso muy vistoso que además resulta práctico. También es muy de scooter la plataforma para los pies o su hueco bajo el asiento con capacidad para un casco integral. Es decir, menos espacio que el que encontramos en un scooter de sus mismas dimensiones. Estrena una nueva pantalla parabrisas con regulación electrónica que se baja de forma automática al apagar el motor y con función de memoria para elevarse en la misma posición de su último uso. El Forza 750 ya contaba antes con una pantalla TFT, pero esta se ha renovado por una con mejor visión cuando el sol incide sobre ella y con un tratamiento de resina contra los deslumbramientos. A tener en cuenta la conectividad gratuita mediante la aplicación Honda RoadSync, que incluye navegación giro a giro y las funciones básicas del smartphone por voz mediante conexión Bluetooth en el casco. Los nuevos mandos retroiluminados son bienvenidos, pues además de ofrecer una correcta visión de noche, su uso se ha simplificado. Aunque no es novedad, hay que resaltar el empleo de una llave inteligente que de forma opcional permite la apertura del baúl trasero. La potencia máxima del Forza 750 puede parecer que no es excesiva, pero supera ampliamente a todos sus rivales. Con 58.6 caballos de fuerza a 6.750 revoluciones por minuto y un par de 69 Nm a las 4.750 revoluciones, demuestra su poder. Esto implica un motor que responde a bajo y medio régimen, que es el rango más utilizado con unos consumos muy reducidos, lo que garantiza una amplia autonomía. Tiene 3 modos de conducción, que inciden sobre la potencia, el freno motor, el control de tracción y el ABS. Un cuarto modo Other permite personalizar esos parámetros. A diferencia de los scooters, el Forza 750 cuenta con cambio de 6 velocidades y sistema DCT de doble embrague. Este sistema permite el cambio manual o automático con las levas situadas en el manillar. Este modo automático dispone de 3 programas que interactúan con los modos de conducción. Por ejemplo, el modo más relajado del automático se compenetra con el modo Rain de conducción, mientras que el nivel más extremo interactúa con el modo Sport. El User permite seleccionar cualquiera de los niveles del DCT. El Other permite seleccionar cualquiera de los niveles del DCT. La transmisión secundaria es por cadena, lo que implica más simplicidad mecánica, pero la obligación de engrosar y tensar de forma periódica. Para los más viajeros, el Forza 750 estrena un control de velocidad crucero. El control de tracción es regulable en 3 niveles. La parte ciclo muestra su lado menos scooter, destacando su horquilla invertida sin regulación, las ruedas delantera de 17 y trasera de 15 pulgadas, mayor estabilidad a alta velocidad, el basculante de aluminio que acoge un sistema de bieletas para un mejor funcionamiento del amortiguador trasero. Los frenos rebosan calidad y los suministra Nissin con doble disco delantero de 310 mm con pinzas radiales, depósito de 13.2 litros declarando un consumo de 3.6 litros a los 100 km. En general, tenemos un vehículo muy bien preparado para disfrutar de una conducción con un toque deportivo gracias a la combinación de todos estos elementos. Esta super scooter japonesa puede ser tuya por 12.425 euros. El mundo de las maxi scooters nos ofrece una versatilidad increíble, permitiéndonos disfrutar tanto de nuestros desplazamientos diarios como de emocionantes viajes. Más allá de las especificaciones técnicas y el rendimiento, lo que realmente importa es la experiencia personal, la conexión entre el conductor y la máquina. Cada modelo que hemos visto, desde la ágil Yamaha T-Max hasta la confortable BMW C400X, representa una oportunidad para disfrutar de la libertad sobre 2 ruedas, para explorar nuevos horizontes y para vivir aventuras inolvidables. ¿Cuál de estas maxi scooters resuena más contigo? Si quieres conocer más a fondo alguna de estas motos, no dudes en dejar un comentario y con gusto te ayudaremos. Si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.